seguramente nos habrán visto en la Facu promocionando las distintas actividades y como las clases de apoyo, los talleres que hacemos, ¿sí? Los talleres los hacemos porque creemos que los planes de estudio están desactualizados. Nos hace falta saber usar herramientas informáticas, por eso hacemos los talleres de Excel, de Python, de Tango. Y bueno, y las clases de apoyo las hacemos porque no queremos que la facultad sea un filtro, ¿sí? Entendemos que quizás no todos pueden acceder a un profesor particular y tampoco creemos que tenga que ser necesario ir a un profesor particular para aprobar. Entonces, bueno, por eso nosotros damos estas herramientas. Ahora voy a pasar al chat el link a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Donde tenemos subidos todos los talleres que hacemos y las clases y además videos de ayuda. Y dicho esto, Martín va a estar dando el taller hoy, así que se lo dejo en manos de él y arrancamos entonces. Bueno, gracias Marco por la presentación. Bueno, entonces vamos a arrancar con el taller de R. El taller sería la continuación de un taller previo que hicimos la semana pasada y que van a poder encontrar en YouTube en caso de que estén viendo este taller inicialmente. Y bueno, entonces un poco la idea de hoy va a ser continuar con lo que vimos la vez pasada, pero vamos a hacer una introducción bastante más rápida de las principales cuestiones asociadas a programación que vimos la vez pasada. Entonces hacemos un breve repaso de estas cuestiones centrales. Después vamos a ver distintas etapas en el proceso de análisis de datos con algunos ejemplos puntuales. Entonces vamos a describir un poco conceptualmente cuáles son las principales etapas en un proceso de análisis de datos con algunos ejemplitos. Después vamos a trabajar con datos simulados, ¿no? Donde vamos a, por ejemplo, generar muestras que cumplan con determinadas condiciones de distribuciones y ver algunas cuestiones básicas asociadas a la estadística. Después vamos a ir con algunos análisis relativamente simples, ¿no? Análisis de datos, análisis estadísticos, y vamos a completar con lo que sería un ajuste para un modelo lineal para determinados datos, ¿no? Que es uno de los fuertes que tiene el R, ¿no? Que es el lenguaje en donde vamos a trabajar. Así que bueno, arranco a compartir pantalla. Bien, entonces nosotros, como dijimos, vamos a trabajar en el lenguaje R, como veníamos haciendo en el curso pasado. Y en particular vamos a trabajar con lo que es el RStudio. El RStudio es un entorno de desarrollo para poder programar de una manera más amigable. Bien, entonces bueno, yo voy a ir eh, ejecutando distintas líneas de código para lo que es todo lo que va a ser el análisis de datos y vamos a ir viendo la salida. Entonces, bueno, algunas cuestiones que vale la pena repasar de la vez pasada. Tenemos este entorno de programación que dijimos, es el RStudio. Vamos a tener algunas celdas que están pintadas en celeste más claro, que van a ser las celdas de código. En estas celdas vamos a escribir las instrucciones y esas instrucciones vamos a poder ejecutarlas tocando esta flechita de acá, este start. Bueno, estas celdas se llaman chunk y vamos a ir ejecutándolas con este botoncito. Entonces, bueno, vamos con la primera instrucción. Entonces vamos a hacer un print donde vamos a imprimir este texto. Bueno, como les decía, vamos a repasar las primeras cuestiones principales de programación, que la estamos haciendo en R, pero sirve para cualquier otro lenguaje. Y después, bueno, proseguimos desde ahí con la parte, digamos, nueva de lo que sería el taller de hoy. Entonces, en programación tenemos variables que van a ser objetos donde vamos a poder, o con los que vamos a poder manipular los datos. Entonces, una variable va a tener un determinado nombre, yo la puedo definir con el igual y le puedo cargar un valor. En este caso, le voy a cargar un valor de texto y tenemos en esta parte del RStudio, del environment, la variable con su valor. Tenemos, cuando ponemos el símbolo numeral, vamos a poder hacer comentarios
una cuestión muy importante de la programación es poder comentar el código y que el código sea lo más claro posible, así después podemos o pasárselo a otra persona que trabaje con ese código y lo entienda lo más fácil posible, o eventualmente nosotros cuando volvemos a trabajar después de un tiempo con ese código podemos hacerlo de una manera sencilla. Otra cuestión importante de las buenas prácticas de programación es, por ejemplo, ponerle nombres a las variables que tengan que ver con el contenido, ¿no?, que van a tener. Entonces eso nos permite identificar más fácil el contenido y hacer más legible el código. Entonces, por ejemplo, si tengo una variable nombre, ahí voy a guardar, por ejemplo, no sé, un nombre que puede ser, en este caso, Juan. Entonces, bueno, una cuestión importante es cómo se va ejecutando el código y la secuencialidad del mismo. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo tengo un chunk o una celda donde tenemos instrucciones, las instrucciones se van ejecutando secuencialmente de arriba hacia abajo. Entonces yo puedo, por ejemplo, imprimir el contenido de la variable, después reasignar un contenido nuevo y volver a imprimir. Entonces primero voy a imprimir el valor viejo, que era hola, después le asigno el valor nuevo y después vuelve a imprimir el valor nuevo. En este caso, como ya lo había modificado, las dos veces Juan, pero si no antes tenía hola y Juan. Bueno, tipos de variables. Lo voy contando bien rápido. Si tienen alguna duda de esto, por ahí queda un poquito rápido, pueden ir a ver el otro video donde nos extendemos bastante más en esta parte y pueden encontrar más detalles. Pero un poco para recordar esta parte que es súper importante para lo que vamos a ver, la pasamos rápido, pero vale la pena resumirlo un poco. Entonces, tipos de variables. Tenemos distintos tipos de variables que van a estar relacionadas con el contenido que van a tener. Entonces puede ser un contenido numérico, un contenido de texto, un contenido lógico, ¿no?, puede ser un valor verdadero o falso, true o false. Y bueno, vamos a poder imprimir esos valores y tenemos esas salidas. Después tenemos los vectores. Los vectores van a ser concatenaciones de valores. O sea, en vez de tener variables con un único valor, vamos a tener un vector donde podemos acumular, donde podemos guardar y manipular una secuencia de valores ordenadas, ¿no? Entonces, en este caso, generamos un vector numérico donde ponemos estos números y, bueno, acá me quedaron de antes las salidas. Vamos a ir borrando algunas. Entonces generamos los datos del vector y después cuando ponemos el nombre del vector abajo nos va a imprimir esos valores. Entonces fíjense que acá tenemos el vector vec n, que es el nombre, es numérico el tipo de datos y tiene 6 valores, del 1 al 6, y acá nos muestra los valores. También podemos hacer vectores que tengan, en vez de números, contenido de caracteres o texto. Entonces también podemos guardar los datos. Y también podemos hacer vectores lógicos, ¿no? Tenemos valores true o false. Esto va a ser importante para recuperar los datos y para poder hacer algunos procedimientos como filtrado de datos en los data frames que ahora vamos a ir viendo. Bien, una cuestión importante de los vectores es que podemos recuperar información parcial. Entonces yo puedo, en un vector donde tenemos muchos elementos, recuperar solo uno de los valores dándole el índice, ¿no? Yo le voy a dar la posición, en este caso la posición 3 o la posición 1, entonces voy a imprimir esto. Entonces fíjense que del primer vector imprimo todo primero, sin la indexación, y cuando le pongo estos corchetes con el número de índice, voy a imprimir el valor relacionado a ese índice, ¿no? Entonces el tercer valor, persona, y el primer valor, árbol, se imprimen de manera individual. De la misma forma podemos modificar un valor. Entonces, indexando ese índice, podemos asignar un nuevo valor y después nos fijamos que el tercer valor, que era persona, ahora pasa a ser perro. Algo relacionado, similar al indexado, es el tema del slicing. El slicing es, de alguna manera, indexar varios elementos al mismo tiempo. Entonces, en vez de pasarle un único índice, yo le voy a pasar el inicio y el final, ¿no?, el índice inicial y el índice final. Entonces voy a recuperar todos los índices o todos los valores que corresponden a índices, en este caso entre 3 y 6. Entonces el valor 3, 4, 5 y 6
lo voy a recuperar acá, que van a ser estos, ¿no? Entonces vemos como abajo, bueno, acá aparecen esos valores. De nuevo, esto es bastante relevante para lo que es recuperar datos y manipular datos en análisis donde tenemos una base de datos o tenemos una muestra un poquito más grande. Bueno, de la misma forma, con el slicing también podemos asignar datos a posiciones particulares, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante consecuente de lo anterior. Eh, También podemos modificar valores no contiguos, ¿no? Si nosotros a el vector le pasamos un vector con los índices que yo quiero recuperar, ¿no? Por ejemplo, el 136, ¿no? Con la letra C generamos una concatenación, un vector, y le estamos pasando de los índices 1, 3 y 6, y le asignamos los valores 0, 0 y 0. Entonces, esos valores, ¿no? La posición 1, 3 y 6 van a, que antes eran el 85, el 12 y el 23, ¿no? Que estamos imprimiendo acá, ahora les asigno el valor 0, entonces pasan a ser 0. Bien, data frames. Los data frames son un tipo de dato que es un poco más complejo que los vectores y obviamente más complejo que las variables, que lo que permiten es incluir mucha información en la forma de tablas, si quiere, o de campos. Entonces es muy parecido al tratamiento de lo que sería una tabla en una base de datos. Nosotros tenemos distintos campos y distintos registros, ¿no? Las filas van a ser los registros y las columnas van a ser los distintos campos. Y entonces podemos cargar distintos valores asociados a cada campo para cada registro. Entonces, cada fila podría ser un determinado dato de una muestra y van a repetirse el tipo de datos en cada columna. Entonces, ¿cómo lo generamos? Bueno, una forma de generarlo es usar el comando data.frame y entre paréntesis le pasamos el campo, el nombre del campo y los valores. En este caso, le paso los enteros del 1 al 4. En este otro campo le voy a pasar como factor, que es un tipo de datos, estos valores que van a ser A, B, C y A, que podrían ser categorías, ¿no? Digamos, el tipo de dato factor tiene ese efecto, ¿no? Como que uno lo puede asociar a una determinada categoría que se va a repetir. Si fuera texto, la computadora entiende que cada texto es independiente. Cuando yo lo convierto a factor, se sobreentiende que cada categoría corresponde digamos, se puede agrupar por categorías. Y bueno, después podemos pasar, por ejemplo, números decimales, cadenas de texto. Entonces, una vez que de nuevo le damos Start acá, tenemos la imprimimos después solo nombrándola, ¿no? Guardándola en bar df y tenemos toda la tablita. Esto que vimos del indexado también aplica a los data frames, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los data frames tenemos ahora filas y columnas. Antes en los vectores teníamos solo columnas, si se quiere. Ahora tenemos filas y columnas. Entonces, podemos recuperar de la fila 1 la columna 3. Entonces, eso nos recupera el dato que se encuentra justamente en la fila 1 y la columna 3, que sería este de acá, 1.2. Entonces le damos a Start y bueno, ya lo teníamos antes. También podemos hacer slicing en los data frames. Entonces podemos recuperar de la columna 3 los registros o las filas de la 1 a la 3. Entonces tenemos el 1.2, el 3.4, el 4.5. Y también aplica el tema del slicing, ¿no? Con una secuencia de índices no contiguos. Entonces yo digo, dame la columna 3 y 4, ¿no? O de la 3 a la 4, la 3 y la 4, y devuélveme los registros 1 y registro 4. Entonces, de el registro 1 y 4 me devuelven los valores correspondientes a los campos que están en el orden 3 y en el orden 4. Bien, entonces una primera parte importante de lo que es programación sería el tema de las variables y los tipos de datos y cómo podemos manipular datos. Otra cuestión súper importante son los operadores. Los operadores van a ser funciones que van a operar en general entre uno o más valores y me van a devolver un tercer valor.
Entonces es como una pequeña función de la cual obtengo un resultado. Entonces los operadores más comunes son los aritméticos, donde yo, por ejemplo, con las operaciones aritméticas, con dos valores, en este caso con dos números, voy a obtener un tercer número, que en este caso es la suma, la resta, la multiplicación con el asterisco y la división. Y bueno, también la potenciación, ¿no? Entonces, es un primer ejemplo bastante intuitivo de los operadores. Después tenemos operadores de comparación. Los operadores de comparación lo que me permiten es evaluar si se cumple o no alguna condición y en base a eso después lo que voy a poder hacer es tomar alguna decisión de manera automática o semiautomática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comparar? Podemos decir si algo es mayor o mayor o igual a otra cosa, menor o menor o igual. Podemos ver si es exactamente igual con este doble igual o si es diferente. Entonces acá tenemos los ejemplos y el resultado va a ser un valor lógico que puede ser true, false, según corresponda, ¿no? Entonces si yo planteo 5 igual a 6, esto como resultado me va a dar false porque esto no se cumple. Si planteo 5 menor a 6, esto se cumple, es verdadero, digamos, entonces el resultado va a ser true. Y bueno, lo mismo con el menor igual, en este caso, como aplica el igual, tenemos los resultados que tenemos acá, ¿no? False, true y true. Entonces, de nuevo, esto es importante para poder tomar decisiones de manera automática en un script de programación, en un código de programación. Bueno, también aplica contexto, ¿no? Estos operadores. Por ejemplo, si es diferente, ¿no? Acá vemos que el signo de admiración y el igual implica el operador distinto de o diferente. Entonces, si esta variable tiene el valor gato, si yo pregunto si var texto es diferente a gato, me va a decir que no, ¿no? Porque justamente es igual. Entonces, el operador igual sería como lo contrario al operador distinto, que es el signo de admiración. Entonces, cuando nosotros queremos chequear algún campo, a ver si cumple con que, con que el valor que tiene es uno determinado, podríamos usar este operador. Entonces, algo también importante para lo que es filtrado de datos, por ejemplo, si yo tengo un vector, aplica también para el data frame, ¿no? Pero si yo tengo un vector con distintos valores, si pregunto si ese vector es igual, ¿no? O sea, si equivale al valor casa, fíjense que acá hay uno de los registros que es igual a casa, dos de los registros que es igual a casa. Entonces, cuando ejecuto eso, lo que me devuelve es en la posición correspondiente si ese valor es igual a casa o no. Entonces, en el segundo y en el quinto tengo true y en los otros tengo false. Entonces, yo de esta manera podría usar esta información para luego recuperar o procesar de alguna manera en particular la información filtrada de manera específica con ese valor. Bien, otra parte de los operadores son los operadores lógicos. Los operadores lógicos también en combinación en general con los operadores de comparación me permiten tomar esas decisiones para ejecutar distintas funcionalidades o distintos códigos dependiendo de las condiciones que se cumplen y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tenemos el operador AND, ¿no? O y, el operador OR, o, el operador distinto y también con el operador isTrue. Entonces, el operador AND me va a devolver verdadero solo si los dos valores son verdaderos. En caso contrario, me devuelve falso. El operador OR me va a devolver verdadero si alguno de los dos es verdadero y solo me va a devolver falso cuando los dos sean falsos. Y el operador distinto me va a devolver lo contrario y true me va a devolver true cuando es verdadero y false cuando no lo es. Entonces, bueno, acá tenemos las distintas combinaciones, ¿no? Con el ampersand vamos a reproducir la funcionalidad del operador AND, con la barrita vertical vamos a reproducir la funcionalidad del operador OR, y bueno, y ahora vamos a ver cómo se combinan estas condiciones o estas evaluaciones con el control de flujo para poder hacer esto, ¿no? Decidir cuándo un programa va a realizar una operación u otra de manera automática.
para que quede un poco más claro. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si una variable, su promedio es mayor a tanto, entonces realiza este tipo de gráfico. Ahora, si esa variable no cumple esa condición, entonces realiza este otro tipo de gráfico. Y después uno podría decir, combinar información y decir, bueno, si esta persona, este registro, tiene este campo igual a tal valor, o este campo igual a otro valor, entonces hace esto. Entonces uno puede ahí usar el OR. Y lo mismo con el AND cuando quiere que se cumplan dos condiciones. Y esto se generaliza más, ¿no? Uno podría decir AND. Entonces podría estar evaluando si se cumplen muchas condiciones de manera simultánea. Bien, vamos con la parte de control de flujo, como para ir cerrando el resumen. El control de flujo es, para mí, la parte central de la programación porque es lo que permite justamente darle esa cierta inteligencia al programa para que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Entonces, hay dos conceptos y funcionalidades principales referentes al control de flujo. Una es el for o las iteraciones o bucles, ¿no? Que lo que me permite es reproducir un determinado código o un conjunto de instrucciones de manera secuencial en el cual voy a poder modificar un determinado valor. Entonces voy a reproducir el mismo código, pero aplicado o cambiando una pequeña parte de ese código. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector con muchos valores, ¿no? En este caso es un vector con valores lógicos, todo false. Y lo que voy a hacer es recorrer ese vector y en este caso hacer este conjunto de instrucciones. O sea, primero imprimirlo, imprimir esta variable i y después asignar a el vector en la posición i el resultado de esta operación lógica o de comparación, que sería i mayor o igual a 5. Entonces, traducido, este for lo que hace es, primero, hacer que esta variable recorra todos estos valores. De ahí va a valer primero 1, después 2, después 3, después 4, así hasta 10. Y por cada vez que la variable toma uno de esos valores, lo que hace es imprimir esa variable, o sea, primero va a imprimir el 1, después el 2, el 3, etc., y asignarle a este vector, que en realidad tiene en principio todos los valores false, va a asignarle este resultado, que no es más que decir que cuando i sea mayor o igual a 5, va a ser true, ¿no? Y cuando i no sea mayor o igual a 5, me va a dar false. Entonces, cuando lo ejecuto, primero, fíjense que me va a imprimir todos estos valores, 1, 2, 3, 4, porque es esta instrucción la que está actuando. Y después, esta instrucción, que en principio es una asignación, entonces no me devuelve nada por pantalla, solo asigna a este vector estos valores posibles. Lo que hace es, bueno, eso, ¿no? Esta instrucción asigna ese valor y al final de todo, fuera del bucle, ¿no? El bucle termina donde termina esta llavecita, o sea, esta es la información para que la variable recorra los distintos valores y estas van a ser el conjunto de instrucciones en los cuales, las cuales se van a ejecutar para los distintos valores de i. Entonces, cuando termina esa llavecita, esto se hace una sola vez y es justamente la impresión de los valores nuevos de este vector. Entonces, fíjense que tenemos valores false, 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 hasta que i vale 4, y cuando i empieza a valer 5, se cumple que i es mayor o igual a 5, entonces cuando i vale 5, 6, 7, 8, 9, 10, esto tiene valor true. Entonces lo guardamos de esa manera. Entonces, bueno, como decíamos, este bucle o for lo que me permite es ejecutar de manera sistemática y repetitiva una instrucción de manera muy parecida, pero cambiando una pequeña partecita de esa información, ¿no? Que va a ser el rol de la variable i en este caso. Esta se llama i, pero digamos, podríamos ponerle cualquier otro nombre sin que se repita con otras variables. Entonces, en este caso, hacemos de nuevo un bucle y recorremos todos los valores de este vector, ¿no? Entonces, y ahora en vez de tomar valores numéricos, va tomando valores de caracteres y vamos a imprimir la concatenación de esta cadena, ¿no? Que es la letra actual, que es la,
y le sumamos o le pegamos al lado la variable i que tiene estos valores. Entonces fíjense cómo vamos imprimiendo siempre la misma frase, pero al final le cambiamos ese valor. Entonces, por ejemplo, no sé si quiero hacer una secuencia de gráficos del mismo gráfico, pero cambiarle el título, uno podría ir poniendo los distintos títulos y hacer un bucle para generar esos gráficos diferentes. Bueno, después podemos jugar con estos bucles, y acá se empieza a poner un poquito más complicado, pero se pueden anidar bucles y también se pueden anidar dentro de los bucles condicionales, que bueno, todavía no los vimos, ahora los vamos a ver. Entonces, si acá anidamos dos bucles, lo que hacemos es recorrer una matriz en este caso, ¿no? Entonces vamos a generar una matriz que tiene columnas y tiene filas y columnas. Vamos a imprimir esa matriz. Entonces, esta va a ser la matriz inicial, donde tenemos todos valores de 1. Y después, con este doble bucle, voy a hacer, con la i, voy a ir recorriendo el número de filas. Y después, para cada fila, voy a recorrer el número de columnas con este otro bucle que lo represento con la variable j. Entonces, cada vez que pase por acá, este contador va a sumar 1, ¿no? Porque le voy a asignar a la variable cont el valor que tenía o que tiene actualmente en ese momento, más 1. Entonces este contador, siempre que pase por ese bucle, va a ir sumando 1. Y eso se lo va a asignar a la matriz en la fila i, que va a ir cambiando, y en la columna j, que también va a ir cambiando. Entonces fíjense cómo después, cuando lo imprimo, cierro los dos bucles, cierro el primero, que va a iterar por todas las filas, y el segundo, que va a iterar por todas las columnas, y entonces imprimo la matriz y veo cómo voy teniendo, ¿no?, el valor 1, 2, 3, 4 del contador que le estoy asignando, que va incrementando su valor. Primero va cambiando dentro, ¿no?, de esta parte del código donde se modifican las columnas, entonces por eso primero se va avanzando, digamos, a medida que aumente la columna para la misma fila, y después cuando cambie de fila sigue asignando esos valores en las distintas filas. Entonces, bueno, un poco la idea de esto es pensar que los bucles nos sirven para manipular y para recorrer, por ejemplo, valores en una matriz o incluso en un data frame que podemos pensarlo como una matriz. Y después, la otra parte súper importante del control de flujo es el condicional o digamos, la funcionalidad del if, ¿no? O if-else. Entonces, ¿cómo funciona esto? If, o sea, si se cumple esta condición, vamos a realizar estas acciones, estas instrucciones. Van a ejecutarse estas instrucciones. Else, o sea, si no se cumple esta condición, ejecutamos estas otras instrucciones. Entonces, por ejemplo, decimos if 3 es menor a 4, esto es verdadero, entonces esto es true, se cumple, vamos a ejecutar esto. Y si no, si esto no es verdadero, vamos a ejecutar esto. Entonces, en este caso, toco start y me va a ejecutar esta parte del código donde estoy imprimiendo esta frase que dice el número 5 es mayor a 4. Fíjense que no tiene nada que ver en principio con esta condición, ¿no? Y si le pongo algo que acá sea, en vez de verdadero, falso, por ejemplo, 5 menor a 4, 5, no es menor a 4, esto de acá me va a dar false, y entonces voy a saltear esta instrucción y voy a pasar a esta otra instrucción. Entonces me queda el número 5 no es mayor a 4, que es esta frase de acá. En general esto lo vamos a trabajar con variables, no con valores, entonces vamos a tener una variable que va a asignársele determinado valor, que puede ser por una operación o por importar un conjunto de datos o por distintas cuestiones, y entonces vamos a comparar el valor de esa variable, que justamente va a cambiar en general en cada iteración, en cada vez que ejecute el código, y dependiendo del valor de esa variable voy a poder aplicar una u otra secuencia de instrucciones. Entonces, en este caso, var_num le puse igual a 5, entonces var_num es mayor a 4, entonces esto va a ser verdadero e imprimo esta parte de acá. Pero si pongo var_num 1, entonces en este caso var_num no va a ser mayor a 4, sino que va a ser menor, entonces me va a imprimir esta otra secuencia
o esta otra instrucción, mejor dicho. Bien, entonces después podemos de la misma forma anidar condicionales. Entonces podemos decir, si en este caso, por ejemplo, pasa que var 1 es mayor a 4 y var 2 es menor a 80, entonces va a pasar esto. Si no, o sea, acá estamos usando el operador AND, ¿no? O sea, que me pide que se cumplan las dos condiciones. Y si no, entramos en toda esta otra secuencia de instrucciones, que fíjense que tenemos de nuevo dos if. Entonces, si la variable 1 mayor a 4, y acá le puse un not, o sea, si no se cumple esto, entonces imprimir esta parte, y si no se cumple que la variable 2 es menor a 80, ejecutar esta instrucción. Entonces, bueno, lo ejecutamos y después, bueno, podemos ir combinando los if, anidándolos y podemos generar como decisiones un poquito más complejas e intrincadas, que a veces no es tan fácil leerlas cuando uno lee el código. Por eso también es muy importante comentarlo, ¿no? Y cuando uno además va mezclando el condicional o los condicionales con los bucles, uno podría decir, bueno, esta secuencia de decisiones y de instrucciones la voy a ejecutar muchas veces cambiando el valor, por ejemplo, de var 1, que lo traigo desde un archivo que manejo con un índice que es i, que es la variable del bucle, ¿no? Entonces combino el bucle con el condicional y puedo generar de manera secuencial el mismo tipo de acción, pero aplicado a otros distintos. Bueno, combinando estas cuestiones de los operadores, del condicional, de los bucles y de los distintos tipos de variables, yo puedo ir generando programas cada vez más complejos y secuencias de decisiones, de acciones y de procesamiento de datos cada vez más complejos. Pero la parte central nuclear de la programación sería esa, y un apartado más para terminar ese resumen, que es el tema de las funciones. Las funciones son conjuntos de instrucciones y conjuntos de código que lo vamos a empaquetar de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos va a servir, o sea, va a ser código que se reutiliza. Las funciones nos permiten reutilizar código de una manera ágil. Entonces, el código de una función está guardado en otro archivo y yo lo que hago cuando la llamo es ejecutar siempre todo ese código, solamente que lo voy a aplicar a distintos valores, va a tener distintos parámetros. Cada función yo le voy a poder pasar parámetros. Por ejemplo, podría ser una función que le paso, no sé, una secuencia de números y me calcula el promedio. Entonces, yo esa secuencia de números se la puedo pasar en cada vez que la llame, puede ser distinta. Pero lo que me va a devolver siempre es el promedio de la secuencia de números que yo le paso. Entonces, bueno, las funciones van a ser súper útiles y en general va a ser una buena práctica de programación tratar de todo lo que se pueda agrupar en términos de funciones cuando corresponda, hacerlo, ¿no? Porque queda también un código más legible, es más fácil de modificar. Por ejemplo, yo después si quiero cambiar algo del código, si lo tengo escrito en muchos lugares, por ejemplo, no sé, un promedio, quiero hacer un promedio ponderado, no sé, lo que sea, tengo que ir a cambiarlo en muchos lugares y eso es más complejo. Si yo lo tengo agrupado en una función, le agrego una cosita diferente a la función en el código de la función y entonces eso ya me permite aplicarlo a muchos lugares al mismo tiempo. Bueno, algunas de las ventajas de las funciones, pero hay que tratar de usar todo lo posible las funciones, ¿no? Entonces, algunas funciones que ya vienen directamente con el entorno de R o de RStudio, otras las podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos generar una secuencia de números asociados a una instrucción uniforme. Entonces acá yo le paso a esta función runInf o runIf, que tiene entre paréntesis los parámetros, que van a ser 5, es la cantidad de datos que quiero, el mínimo, que va a ser el valor mínimo de la distribución uniforme, y el valor máximo. O sea que esto me va a generar con una distribución uniforme entre 3 y 100, o sea, con la misma probabilidad de obtener cualquiera de los números que está entre 3 y 100, y voy a recuperar 5 de esos números. Entonces, cuando ejecuto la función, cada vez que la ejecute voy a tener números distintos, pero que están sampleando esa distribución, ¿no? Uniforme.
¿Qué implica? Eso que dije recién, ¿no? Que cada valor va a aparecer con la misma probabilidad. Otra función, por ejemplo, para generar números enteros, esta función sample lo que me va a permitir es generar, digamos, elegir o samplear de este conjunto de datos, que son todos los enteros entre 1 y 5, voy a tomar 10 datos y cuando pongo replace true significa que se pueden repetir. Entonces estoy sampleando de manera aleatoria números del 1 al 5, voy a pedirle 10 veces ese sampleo, algún número de ellos, y bueno, con el replace true. En este caso no podría poner replace false porque estoy viendo 10 números y tengo un vector de 5, pero si yo tuviera del 1 al 100 y le pido 10 números, lo que podría hacer es decir que replace sea false, entonces no se repiten los números. Si me da un 1, un 3 y un 5, después no me puede seguir dando esos números, como que los excluye de la lista. Entonces, bueno, algunas otras funciones, después un poquito rápida, la media, min, de un conjunto de números, me devuelve el promedio, el desvío estándar, asociado a las fluctuaciones de una secuencia de números. Y bueno, hay múltiples funciones. La última cosita que quiero decir respecto a eso es que uno puede importar librerías y esas librerías ya vienen con muchísimas funciones que escribió alguien más. Entonces, por ejemplo, uno puede importar un paquete de estadística o puede importar un paquete de manipulación o de generación de gráficos. Y bueno, cualquier cosa que hay mucho en Internet donde uno puede importar estos paquetes y aprovechar las funcionalidades que ya, o las funciones que ya otra persona ha escrito. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de trabajo con datos. Acá vamos a hacer un ejemplito de cómo instalamos un paquete, que es esto de que yo les decía que tenemos las distintas librerías, ¿no? Primero instalamos el paquete y luego llamamos o importamos esa librería. Generalmente R, cuando le pasamos el valor correspondiente de la librería que queremos, lo descarga de internet y después lo importa. Bueno, y acá nos da información, podemos ver acá en la consola, de cómo ese proceso se fue dando. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las distintas etapas que uno va a recorrer en general en un análisis de datos. Obviamente que esto va a ser un resumen muy corto, muy simplificado, digamos, pero me gustaría recorrer las principales etapas que vamos a tener en un análisis de datos y ver algunas de las cosas, digamos, algunos de los procedimientos que podemos llegar a realizar en esas etapas. Entonces, primero vamos a tener la parte de la lectura de datos, ¿no? En general, no vamos a trabajar con datos generados a partir de, digamos, de código. Hay algunos casos donde sí, por ejemplo las simulaciones computacionales, pero en general no. Entonces vamos a ir a leer un archivo donde tenemos datos. Entonces yo voy a utilizar este archivo que generé de manera artificial en un Excel. Entonces en este archivo tenemos distintos campos con distintas variables, con distintos tipos, y la idea es tener una variable que sea sueldo y otra variable que sea edad, y bueno, dos empresas distintas, empresa 1, empresa 2, para hacer algunos análisis muy sencillos. Entonces, este archivo Excel le vamos a pasar la ruta, después obviamente ustedes si quisieran reproducirlo tienen que cambiar la ruta donde tengan el archivo, y entonces vamos a convertir esto en un data frame. Y se lo asignamos a esta variable. Entonces podemos hacer primero un summary, donde tenemos alguna información básica sobre cada campo. En los campos numéricos me da algún dato más estadístico como la mediana, la media, máximo, mínimo, etc. En otros campos donde son caracteres, tengo por ejemplo la longitud, y bueno, menos información, digamos.
Y bueno, tenemos un primer pantallazo del set de datos. Después podemos recuperar, como si fuera un data frame, porque es un data frame, como hicimos antes, por ejemplo, la primera fila con todas las columnas, ¿no? Podemos recuperar el número de las columnas, podemos mostrar una determinada variable, en este caso la edad, todos los valores, con el signo pesos, recuperar un valor particular de la fila 1, la fila 5, la columna 3. Con esta función table vamos a poder hacer un histograma o tener la frecuencia de los distintos valores que va tomando una variable. Entonces, el valor 20 tiene un registro, el valor 21, 4, el valor 23, 8. Vamos a poder ir resumiendo. Entonces, bueno, esa sería la primera parte, que es más que nada importar y más o menos ver que lo que se haya importado tenga sentido. Después viene otra parte súper importante que muchas veces lleva bastante más tiempo del que uno desearía, que es la parte de la limpieza de datos. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que hacer es identificar los valores perdidos. Muchas veces cuando uno tiene un set de datos, tiene muchos datos, muchos campos, digamos, la mayoría de los campos en general van a tener todos los datos para cada registro, pero puede haber campos que tengan datos perdidos porque por ahí no estaba disponible esa información, porque se perdió en algún procedimiento intermedio o porque no aplicaba a determinada condición, entonces ese dato no se cargaba. Bueno, puede haber distintos motivos, pero tenemos que poder identificarlos y una vez que los identificamos, poder de alguna forma darles un tratamiento, excluirlos o reemplazarlos, o bueno, distintos métodos que puede haber, ¿no? Entonces vamos a mostrar primero el data frame y después vamos a hacer un table de la variable sector. Entonces, en esta otra pantallita vemos que tenemos sector comercial, contabilidad e informática, ¿no? Esto me da todos los posibles valores. Pero vemos que cuando yo muestro toda la columna, hay algunos valores que son NA, que puede ser not assigned, o sea, un dato no asignado, y estos son como los valores perdidos de los que hablábamos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es usar este operador, que es el isNa, que lo que me permite es identificar cuando tengo un valor NA. Entonces, si hay uno de estos valores que es NA, lo que me va a devolver es un true, y en caso contrario me va a devolver un false. Entonces, todos los valores que sean no asignados, yo en ese índice en particular voy a tener un true, ¿no? Entonces, fíjense, estos valores de true van a coincidir con estos valores NA. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo tengo identificados con una variable o con un resultado, un valor, perdón, lógico de true, lo que puedo hacer es manipularlos, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, seleccionarlos, sacarlos y digamos, poder trabajar con esos datos o excluirlos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer la negación de este operador. Entonces voy a tener, en los casos donde tenía false, el operador negación me devuelve true, y en los casos donde tenía true, me va a devolver false. Entonces lo ejecuto y me devuelve lo contrario. ¿Por qué quiero esto? Porque yo, si a un vector, o en este caso un campo de un data frame, le paso los índices con true, me va a devolver eso, o sea, va a seleccionar los valores de true y va a excluir los valores de false. Entonces, si yo a este vector, var datos, sector, le paso como índice todo esto que tengo acá arriba, ¿no? El resultado de esto, le estoy pasando, ¿no? Entre corchetes todos estos valores. Entonces, los que sean true me los va a devolver, o sea, los va a imprimir en este caso. Y los que sean false los va a excluir. Entonces, cuando aplico esto, fíjense que tengo todos los valores, informática, comercial, informática, que corresponden, pero los NA que tenía acá, estos NA de acá, los excluyó. ¿Por qué? Porque yo había identificado cuáles eran, lo había identificado primero con false, después los pasé, perdón,
los había identificado primero con true, ¿no? Para ver este is na true, me devolvía estos valores en true. Lo di vuelta con el operador negación para tener false en los que yo tenía na y tener true en los que tenía algún valor. Y entonces después cuando indexo, ¿no? Cuando paso los índices que quiero a este vector, me devuelve los valores válidos, de alguna manera. Eh, entonces, por ejemplo, yo podría decir, pasarle al data frame. Acá se acuerdan que cuando indexaba tenía en esta parte las filas y en esta parte las columnas. Entonces puedo decir, seleccioname las filas solamente las que no tengan NA en la variable sector y después de las columnas devuélveme todo. Entonces lo que voy a obtener es toda la base de datos, pero ya en los registros que tenían el valor del sector, un valor no asignado, NA, lo voy a excluir no solo del valor de comercial, digamos, del sector, sino que excluyo directamente todo el registro. Porque por ahí ese registro sí, o sea, tenía un valor NA en el sector, pero por ahí sí tenía valores asignados en edad, en sexo, en sueldo. Entonces, de esta manera lo que hago es excluir directamente todo el registro, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo que podemos hacer es generar una nueva variable, que va a ser de nuevo un data frame, pero a esa nueva variable vamos a decirle que copie esta que generé acá, ¿no? Que sería la que no tiene los registros con valores, la que tiene registros sin valores no asignados. Entonces, en este nuevo data frame, var datos link, voy a guardar el set de datos con el que yo quiero trabajar. ¿Por qué? Porque por ahí no me interesa manipular datos si no conozco de qué sector son, porque después quiero hacer un análisis con el sector, o porque los considero perdidos, o por ejemplo, podría hacer lo mismo con la variable edad, o con lo que sea que voy a manipular. Entonces, este es un tipo de tratamiento de los valores no asignados. Otro tratamiento bastante común es el reemplazar los datos que no tengo con valores promedio o valores interpolados. Por ejemplo, si yo tengo el dato perdido en la edad, lo que puedo decir es, bueno, si son muy poquitos los datos que tengo perdidos, por ejemplo, son menos del 1%, menos del 5% de la muestra, eso obviamente que depende del análisis y de la disponibilidad de datos, de varias cuestiones. Y lo que puedo hacer es decir, bueno, lo reemplazo por el valor promedio que tiene esta muestra, entonces lo que me aseguro es de no meter tanto ruido, porque le estoy asignando un valor que más o menos es representativo de la muestra y lo que me sirve de eso es que no pierdo otros datos que por ahí sí son valiosos, ¿no? Porque acá tenemos por ahí solamente un par de variables, pero si yo tengo muchas variables y por ahí hay una variable que no tengo ese dato, pero que por ahí tampoco es tan relevante para los análisis que quiero hacer, lo que puedo hacer es, bueno, en vez de excluir todo el registro, decir, bueno, para un valor determinado le asigno un valor nuevo, que es el promedio de toda la muestra, y no pierdo todos los otros datos que yo tenía. Entonces, bueno, ese es otro posible tratamiento, entre otros que hay para los datos perdidos. Y bueno, siempre está bueno esto de guardar en un análisis los datos originales previo a la selección o a esta limpieza, así uno puede ir y volver en el mismo script incluso, más allá de que uno siempre puede leer los datos originales, pero puede ir y volver y comparar distintos análisis filtrando, digamos, o excluyendo datos y sin excluirlos. Entonces, bueno, esa primer parte digamos, obviamente lo único que vimos es esto de identificar datos perdidos y cómo excluirlos, y les conté un poquito cómo poder reemplazarlos eventualmente. Es en realidad una parte muy grande y muy importante de lo que es el análisis de datos. Y bueno, es como les decía antes, puede llevar bastante tiempo porque acá tenemos una base de datos
muy chiquita, muy simple, pero a medida que esta base se hace más grande y a medida que uno empieza a trabajar con datos reales, empieza a ver un montón esto de que hay datos que no tengo, tengo que tomar decisiones de qué datos excluir, qué datos no excluir. Aparecen muchos criterios de identificación de outliers, ¿no? De decir, bueno, cuando tengo un dato muy extremo, es probable que haya algo raro en ese dato. Entonces, una forma de cubrirme es decir, bueno, los datos que se alejan muchísimo de la media, en términos de las desviaciones estándar, de las fluctuaciones, esos datos por ahí conviene excluirlos. Pero bueno, son todas decisiones muy finitas porque por ahí estás excluyendo un dato que justamente es súper relevante. Entonces ahí hay que conocer mucho el ámbito que uno está trabajando, qué datos espera tener y cuáles vale la pena excluir y cuáles no. Y bueno, en base a eso ir tomando decisiones. Entonces el proceso de limpieza es importante porque estamos sesgando y estamos condicionando los análisis que vamos a hacer después y las conclusiones que vamos a sacar. Pero bueno, sepan entonces que hay una primera etapa muy importante que es esta limpieza de datos. Después, otra cuestión u otra etapa que vale la pena nombrar es la preparación de los datos, por ponerle algún nombre, ¿no? Pero un ejemplo que es muy usual es el tema de la recodificación de variables. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a pensar es, bueno, en realidad, eh, sí, vamos a recodificar una variable que es la variable edad en términos de, en vez de pensar en la edad, voy a generar dos grupos. Un grupo con una edad avanzada, o sea, una edad alta, y otro grupo con una edad baja. Entonces, en vez de tener la variable edad como el valor en años de cada persona, lo que voy a hacer es generar otra variable que cuando pase un umbral voy a considerar que es un grupo de edad avanzada. Y cuando esté por debajo de ese umbral voy a considerar un grupo que es una edad baja. En realidad acá yo quería mostrarles la variable edad, entonces vamos a hacer esto con la variable edad, ¿no? Entonces, de la variable edad yo puedo calcular, por ejemplo, la media, puedo calcular, por ejemplo, el desvío estándar, ¿no? Que lo tenemos acá y acá. Entonces, ¿cómo vamos a generar esta nueva variable recodificada de la edad? Primero vamos a basarnos, en vez de la media, que nos da 31, en la mediana. Entonces, para calcular la mediana, ponemos la función median y le pasamos todo el vector de datos de la edad. Entonces, lo que vamos a obtener en esta variable que se llama umbral es una variable, un valor, perdón, que va a dividirme la muestra en dos si estuviera ordenada, ¿no? Si la muestra está ordenada, ese valor que tengo, umbral, va a decir, bueno, la mitad de la muestra tiene una edad mayor a 29 y la otra mitad tiene una edad menor a 29. Bueno, con el igual ahí que puede ser mayor, igual o menor estricto, pero nos generamos el valor intermedio para poder separar dos grupos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso generamos esa, digamos, esa condición. No podría separarlo en vez de dos grupos, en cuatro grupos, entonces en vez de la mediana, uno tendría que tomar tres valores para poder separar a partir de esos tres valores en cuatro segmentos. Entonces, lo que voy a hacer es elegir a los sujetos, a los registros que tienen una edad menor o igual a la mediana. ¿Cómo hago eso? Digo, la variable var datos, donde tengo toda la serie de datos y la columna edad, voy a plantear que sea menor o igual al umbral. Y eso lo voy a guardar, esos índices que van a ser true o false, los voy a guardar en esta variable que es int temp, ¿no? De temporal. Entonces fíjense cómo esta variable int temp voy a tener en true todos los valores en los cuales la edad es menor a el umbral. Y en false todos los valores que no cumplen esa condición, ¿no? Entonces, como hicimos antes, la idea es utilizar esta información para poder generar otra variable y decir, bueno, los que tienen valor true le asigno un valor de, por ejemplo, no sé, el grupo 1. Y los que tienen valor false le voy a asignar otro valor que va a ser, por ejemplo, grupo 2. Entonces,
decimos var datos edad rec, o sea, estoy generando otra variable que es edad y el significado de rec de recodificación o recodificada. Y entonces le paso estos índices, entonces los que sean igual a true, les voy a asignar el valor 1. Entonces le doy start. Entonces fíjense, primero estoy devolviendo todos los que tienen el valor true, o sea, todos los que tenían menos que 29, valor menor o igual a 29. Entonces acá primero imprimo todos esos valores, o sea, solo me estoy identificando esos valores porque es lo que le estoy pidiendo con esta variable de índices. Y luego lo que voy a hacer es asignarle el valor 1. O sea que a estos valores que tienen la variable indicada, le asigno el valor 1. Entonces fíjense que los otros me aparece NA porque a los que no cumplían con este true, ¿no? O sea, los que no tenían menos de 29 años, no les asigné ningún valor. Entonces tengo ahora todos los del grupo 1 con el 1, la nueva variable, que es lo que quiero, y todos los del grupo 2 lo tengo con un valor NA. Entonces ahora lo que tendría que hacer es buscar los índices en los cuales la variable edad sea mayor al umbral, ¿no? Entonces, de nuevo, en la misma variable, genero ahora los valores que cumplen la otra condición, que es que la edad es mayor a ese umbral. Y lo imprimo. Entonces ahora los que eran false pasan a ser true y los que eran true pasan a ser false. Entonces ahora con esto puedo seleccionar los que tienen más de 29 años. Entonces, en la nueva variable le paso como índices los valores donde tengo más de 29 años, los registros donde tengo más de 29 años, y le asigno el valor 2. Fíjense que como no imprimo nada, no sale nada por pantalla, pero cuando después hago un table, me dice ahora, bueno, con el valor 1 tenés 73 valores, o sea, 73 personas tienen menos, un valor menor o igual, en realidad, de 29 años, y el resto de las personas tienen más de 29. Esto, en principio, si la muestra estuviera, digamos, si fuera más grande y si estuviera bien distribuida, uno tendría más o menos la mitad. El tema acá es que al haber muchos valores con el valor 29, eso hace que no sea exactamente la mitad. Pero bueno, lo que sí logro hacer es dividir en dos grupos, los grupos de mayor edad y de menor edad. Entonces tengo esta nueva variable, ¿no? Que puedo, acá lo que hago es guardar los valores de manera individual. Entonces en el vector 1 pongo todos los valores donde el grupo es el grupo 1 y después pongo todos los valores donde el grupo es el grupo 2. Bien, acá ahora me quedó esta variable acá, por eso tenemos que los valores no corresponden con la edad. Ahora sí. Entonces acá fíjense, tenemos los valores con edad menor a 29 y con los valores mayor a 29. Entonces, esto me permite a mí realizar otro tipo de análisis con la misma información. Y esto es algo que es muy usual en los análisis de datos, es aprovechar los datos que tengo de distintas maneras y plantear distintos tipos de análisis en base a una información que originalmente es la misma, pero que yo puedo reutilizar o reaprovechar de distintas maneras, siempre teniendo en cuenta cuál sea mi objetivo, cuál sea mi pregunta de análisis. Y entonces, en base a esa pregunta, yo me fijo qué información tengo y cómo puedo aprovecharla de la manera más eficiente posible para responder esa pregunta, ¿no? Y acá, digamos, uno siempre lo que busca también es realizar análisis que sean relativamente sencillos para aprovechar el tiempo y los recursos y que sean simples de interpretar también, ¿no? Entonces, por ahí, si uno quiere decir, quiero comparar dos grupos de edad porque creo que la gente de mayor edad, por ejemplo, no sé, tiene un sueldo más alto o lo que sea, puede directamente, en vez de hacer una relación directa entre la edad y el sueldo, decir, bueno, separo en grupos y con eso ya puedo hacer un mínimo análisis. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a aplicar esta recodificación que hicimos para generar esta comparación estadística. Entonces, después vamos a ver un poquito mejor, pero
el tema del t-test, pero un t-test básicamente es un test estadístico que me permite comparar si dos muestras provienen de la misma media o no. O sea, si las distribuciones asociadas a esos dos grupos presentan una media que es igual o no. Entonces, eso lo vamos a contestar siempre en términos probabilísticos. Entonces, uno lo que va a obtener es, bueno, hay una probabilidad muy baja de que estas muestras vengan de la misma media, o hay una probabilidad muy alta de que estas muestras vengan de la misma media. Entonces, cuando la probabilidad de que dos muestras vengan de la misma media es muy, muy baja, lo que uno dice es, bueno, yo concluyo que estas dos muestras tienen una distribución diferente. Siempre en términos probabilísticos y siempre uno, digamos, en ese contexto puede, entre comillas, equivocarse, ¿no? Porque está contestando algo de manera probabilística. Entonces, ¿cómo hacemos? Llamamos a la función t-test, le pasamos los valores de edad de la variable vector 1 y la variable de vector 2, y entonces le preguntamos un test entre esos dos valores. Acá, como le estamos pasando la edad, esto me va a dar claramente significativo, ¿no? Entonces, acá lo que voy a tener es este p-value, que es esa probabilidad de la que yo les hablaba, que es bajísima, ¿no? Está multiplicada por 10 a la menos 11. Y esto es totalmente razonable porque justamente estoy viendo si hay diferencia en la edad. Ahora, si yo buscara, en vez de diferencia de la edad, evaluar el sueldo de cada uno de esos grupos, lo vuelvo a guardar en este vector 1 y vector 2. Ahora sí, fíjense, tengo los sueldos del grupo 1 y los sueldos del grupo 2, o sea, los sueldos de las personas con menor edad y los sueldos de las personas con mayor edad. Entonces, si hago el mismo análisis, este t-test, comparando ahora los sueldos del grupo 1 con los sueldos del grupo 2, voy a tener ese test y ahora fíjense que tengo un p-valor que es 0.01372. Eso significa que la probabilidad de que estos dos conjuntos de valores provengan de una distribución que tiene una media igual es 0,01, ¿no? O sea que es muy bajita, es un 1% de probabilidad, si se quiere. Entonces, en general se suele usar algún límite arbitrario que depende mucho del área, pero en general un p-valor de 0,05, o sea, una probabilidad menor a 5%, uno dice, bueno, con esta información podría concluir que las muestras provienen de una distribución con media diferente. O sea que el sueldo de la gente más joven va a ser más bajo que el sueldo de la gente más grande, ¿no? Entonces, bueno, este es el estadístico que me va a devolver para qué lado existe esa diferencia en el caso de que exista, o que sea significativa, los grados de libertad, bueno, y distintas informaciones, por ejemplo, la media, ¿no? La media de X y la media de Y, o sea, X va a ser el primer vector, Y va a ser el segundo vector, entonces el promedio es un sueldo de 77 para el grupo 1 y de 93 para el grupo 2. A pesar de que exista diferencia, a veces puede ser que esa diferencia entre las medias no sea significativa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que uno quiere testear con este test. Bueno, otro test que en este caso sería más apropiado, que digamos no supone normalidad, o sea, el test el t-test, lo que supone es que las dos muestras provienen de una distribución normal. En general va a aplicar para la mayoría de los casos, pero uno tendría que testearlo previamente y después usarlo. El test de Wilcoxon, un test no paramétrico, o sea que no asume una distribución a priori de la muestra, y entonces uno puede utilizarlo para generar una comparación sin esa presunción, ¿no? Sin decir, bueno, yo no sé qué distribución pueden tener las muestras, pero hago este test que es equivalente sin que asuma eso. Y fíjense que acá el p-valor me da 0.07. O sea que si yo uso el criterio 0.05, este test me está diciendo, bueno, si bien es muy baja la probabilidad de que tengan la misma media, no es tan baja como para decir que es significativo, ¿no? Con ese umbral.
lo que se suele decir en esos casos es que hay una tendencia, o sea, que no es significativo, pero hay una tendencia. Ese valor igual de 0,05 o 0,07, digamos, termina siendo un poco arbitrario, ¿no? Lo importante, la información más relevante es la probabilidad de que tengan medias diferentes, es 0,07 si yo uso este test, y es 0,01 si uso este otro test, ¿no? Lo que suele pasar es que el test paramétrico, al no asumir esa normalidad, a veces es menos potente en el sentido que suele dar diferencias un poco menos marcadas que el otro test. Pero bueno, cuando uno no puede testear normalidad o no quiere testear normalidad, debería usar un test no paramétrico. Entonces, bueno, esto lo contamos más que nada para cerrar esta idea de yo tengo una variable, esa variable la puedo recodificar para aprovechar los datos de otra manera, digamos, más, no sé, más acorde a lo que yo quiero testear, y entonces después hago un test basado en esos valores. Bueno, más allá de los análisis más puntuales que uno puede hacer, lo que se suele hacer mucho, y lo marco como una etapa también importante en lo que es la parte de análisis de datos, es un análisis exploratorio, ¿no? Entonces, un análisis exploratorio, uno dice, bueno, quiero más o menos entender, poder describir este conjunto de datos, entender cuáles son los valores de referencia, cuánto valen los valores de cada variable. Podría llegar a analizar alguna relación entre variables que uno pueda sospechar. Por ejemplo, no sé, si uno tira una correlación entre el sueldo y la edad, por ejemplo, en este caso, pero digamos, generar un análisis justamente exploratorio para testear o entender más o menos si hay alguna relación a priori que pueda ser interesante, esperable, y entender un poco los datos sin entrar en algún análisis súper específico de una pregunta puntual que yo quiera hacer, ¿no? O sea, si yo quiero saber si la gente de tal ciudad, qué sé yo, vota diferente o la intención de voto es diferente a otra ciudad, como que voy directamente a esa pregunta, ¿no? Entonces hago un análisis a medida para responder esa pregunta. Ahora, si yo tengo todas las ciudades del país con, por ejemplo, eh, la intención de voto de un determinado candidato, por poner un ejemplo, ¿no? Y quiero más o menos entender, puedo hacer un análisis más global, puedo ver cuáles son esas tasas promedio, cuáles son las diferencias entre distintas ciudades, pero a nivel global, y puedo tratar de entender un poquito cómo viene un set de datos, ¿no? Entonces, la parte del análisis exploratorio va a tener esta parte más de estadística descriptiva, donde vamos a poder conocer los valores medios, las fluctuaciones, ¿no? La desviación estándar, la mediana, los cuantiles, ¿no? Entender un poco más cada valor, cada variable. Vamos a graficar y a realizar histogramas. Los histogramas son muy importantes porque me permiten ver cómo es la distribución de estos valores, más allá de que uno tenga para una variable una media y una desviación estándar. Puede ser que los datos estén acumulados todos en un conjunto de valores y tengan muy poquitos datos en valores más altos o más bajos. Entonces, esa forma de cómo se distribuye es muy útil analizarla con histogramas. Y después puedo hacer otros gráficos, como por ejemplo gráficos de torta para ver proporciones, o scatterplot, donde uno lo que va a hacer es relacionar dos variables, ¿no? Tenemos cada registro va a tener distintos campos, distintas variables, y uno puede decir, bueno, a ver si hay alguna relación entre la variable 1 y la variable 3, entonces grafico esa relación. Entonces vamos a ir haciendo esa, rápidamente contar un poco cómo es ese tipo de análisis, y así ustedes lo pueden ver en base a estos datos, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un histograma, ¿no? Entonces vamos a aprovechar lo que conocemos de bucles, vamos a hacer un bucle que va a recorrer de los valores 4 al valor 6, porque son las variables que tienen las variables numéricas de mi set de datos, ¿no? Entonces, para esas variables, primero voy a imprimir el valor, que acá me va a aparecer, 4, 5 y 6, y después por cada uno de ellos voy a hacer un histograma. A ese histograma, o sea, uso la función hist, que es muy sencilla de implementar, digamos, y le voy a pasar
el conjunto de datos entero, pero solo la columna que me interesa, la 4, la 5, la 6. Entonces lo que tengo acá, fíjense que tengo 3 grafiquitos, y en cada gráfico tengo la distribución. Entonces, en este caso, es la distribución de la edad, ¿no? Tenemos mucha gente menor a 30 años y muy poquita, eh, o menos, mayor a 30, y fíjense como acá tenemos algunos datos extremos, ¿no? Tenemos muy poquita gente de mucha edad para lo que representa la muestra que tengo. Por eso me quedaba desparejo cuando yo dividía los grupos de edad a partir de la mediana, ¿no? Porque tenía de acá para atrás mucha gente y de acá para adelante menos gente, pero justo en 29 tiene que haber muchas personas, entonces si me paso de 29 para otro lado, estoy dejando toda esa gente en el otro grupo y se me desbalancea más todavía. Entonces lo mismo podemos hacer para esta otra variable que, si no me equivoco, es la variable del sexo. A ver, vamos a ver cuál era esta variable. Claro, la variable del sexo le puse el valor 1 o 2, entonces cuando voy a hacer el histograma tengo esa forma, entonces vemos que en el sexo 2 tenemos bastante más gente que sexo 1, y la última va a ser el sueldo, ¿no? Entonces, acá tenemos también la distribución de sueldos, donde tenemos muy concentrado en un determinado valor, y después tenemos valores mucho más dispersos para valores altos, frecuencias más dispersas para valores altos. Entonces, esto de los histogramas me permite tener cierta idea de cómo están distribuidos los valores, y suele ser bastante importante para lo que es un análisis exploratorio. Entonces, de la misma forma, si bien podemos usar algún tipo de funciones como el table que vimos antes para calcular algunos datos descriptivos, estadísticos, en realidad podemos recorrer todas las variables en cuestión y para cada una de ellas podemos calcular el estadístico, ¿no? En este caso la media muestral, el desvío estándar, los cuantiles, que nos interesen para describir la muestra. Entonces, en este caso decimos, bueno, hacemos un bucle, entonces para cada variable calculamos la media, el desvío estándar y los cuantiles, ¿no? Entonces decimos variable 4, media, tanto, desvío estándar, tanto, cuantiles, tanto. El cuantile entonces me va a separar la muestra dependiendo del valor, ¿no? Entonces el 10% va a tener valores menores a 23, el 20% va a tener valores menores a 25, el 30% valores menores a 26 y el 90% valores menores a 45. Entonces, bueno, podemos ir generando distintas estadísticos, distintos números que me permiten describir a la muestra. Y bueno, esto después uno puede generarlo más en términos de un informe, y lo que permite el RStudio, no lo vamos a llegar a ver, pero es generar, digamos, páginas HTML a partir de estos scripts, donde es mucho más agradable la vista y mucho más lindo ver los resultados que uno va generando. Entonces puede compartir un informe, formatearlo en base a este tipo de datos, por ejemplo. Bueno, esto, acá estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de registros de la empresa 1, de la empresa 2, ¿no? Con la función table, como vimos antes, nos da las frecuencias. Entonces, para estas otras dos variables que no son numéricas, lo que por ahí es interesante es ver qué proporción de los registros tienen un determinado valor y qué proporción de los registros tienen otro determinado valor. Después podemos hacer gráficos de torta, también pensando en este tipo de variables, donde tenemos una variable categórica, ¿no? Entonces hacemos un bucle, recorremos en este caso estas dos variables, vamos a imprimir esta información de la frecuencia de cada valor, y después vamos a generar un gráfico de torta que se genera de esta manera, ¿no? Con la función pi, y entre paréntesis le vamos a pasar primero los datos, ¿no? O sea, qué frecuencia tengo en realidad de cada valor, por ejemplo, en informática 35, con realidad 35, con 39, y los labels, ¿no? Los labels van a ser los nombrecitos que les vamos a poner, que en este caso los vamos a sacar de esta variable lab que me va a generar las etiquetas
de cada variable. Bueno, entonces tenemos acá, para el caso de empresa 1, empresa 2, vamos a tener 74 no, esta es la frecuencia de 74 para la empresa 1 y frecuencia de 35 para la empresa 2. No podría generar las proporciones de eso y mostrar las proporciones. Y bueno, en este caso en el label le estoy pasando directamente la frecuencia y no la nombres, como dije antes, pero podría pasarle los nombres. Y bueno, en este caso es lo mismo para la variable sector, ¿no? Si es comercial, contabilidad, informática. Entonces tenemos las proporciones. Este tipo de gráficos también es muy útil para generar una descripción y un análisis exploratorio a grandes rasgos. Bueno, después tenemos el scatterplot. El scatterplot lo que me permite es generar un gráfico de relaciones entre variables. Entonces yo quiero ver si hay alguna relación, por ejemplo, entre la edad y el sueldo. Entonces voy a pasar un vector con todos los datos de los registros de la edad, otro vector con todos los datos del registro del sueldo, y bueno, le vamos a pasar un título y labels para cada uno de los ejes. Entonces usamos la función plot y lo que tengo es cada puntito va a ser un registro. Entonces tengo en el eje X la edad y en el eje Y el sueldo. Entonces podemos ver la relación. En este tipo de gráficos, o en este caso en particular, mejor dicho, no es tan obvio cuál es la relación o si hay alguna relación. O sea, si no hubiera ninguna relación, uno vería todos los puntos por todos lados, entonces uno puede decir, bueno, no hay un patrón definido. Acá lo que pasa es que hay muchos de estos datos que se superponen, entonces cuesta un poquito ver si hay alguna relación o no, porque hay poquitos datos acá. Entonces lo que podemos hacer es analizar este mismo gráfico de otra manera, y es lo que voy a contar ahora, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es identificar para cada edad cuál es el promedio del sueldo. Entonces, de cada conjunto de puntos que tiene la misma edad, voy a tener solo un valor con el sueldo. Entonces, eso me va a hacer más fácil identificar si hay alguna relación o no. Entonces, vamos a generar un vector vacío, vamos a calcular la media del sueldo para cada conjunto de registros que tiene una determinada edad. Para eso voy a hacer un bucle, voy a recorrer desde el mínimo de la edad, o sea que iba a tomar todos los valores desde la edad mínima hasta la edad máxima, y lo que voy a hacer es generar en este vector, en la posición Y, o sea que iba a ser la edad, el promedio de todos los valores del sueldo asociados a esa edad, ¿no? Entonces, acá estoy. Vamos a explicar un poquito de esto, que no es tan obvio. De la variable edad, voy a seleccionar solo los que tienen la edad Y, ¿no? Que va a ir de 25, 26, 27, etc. Entonces, de esos registros, lo voy a pasar, voy a indexar la variable sueldo. Entonces, a la variable sueldo voy a seleccionar los que tengan la edad concreta que yo quiero seleccionar en cada iteración del bucle. Y de eso voy a usar la función min para hacer el promedio de los sueldos asociados a esa edad. Y todo eso lo voy a guardar en un vector en el cual en el índice vamos a ir poniendo la edad. Cuando yo genere esto, me va a generar esa variable de dataplot, que si la vamos a buscar, debería estar por acá. A ver. Data. A ver si es esta. Acá está, dataplot, con todos los números. Y después lo que hago es graficar esa variable donde tengo en el eje X la edad y en el eje Y el sueldo promedio. O sea, en vez de tener todos los puntos de todos los sueldos, voy a tener el sueldo promedio. Genero este gráfico y entonces veo para la edad 20, acá hay algún valor que tiene una edad 1, que puede ser un dato con algún error, esto sería un outlier, por ejemplo, ¿no? y el sueldo 0 también. Pero si no tengo para la variable 20 un promedio de, no sé, 70, tenemos valores bastante parecidos a medida que voy cambiando la edad,
Y después tengo también como fluctuaciones y después pareciera haber un repunte en el sueldo, ¿no? A medida que voy teniendo una edad más grande. Pero bueno, no es una relación lineal en principio, porque después fíjense que para una edad muy avanzada tengo un valor muy bajo y además tengo muchos datos en el medio que no tengo valores, ¿no? Para edades intermedias. Entonces, por ahí no puedo ver una relación súper obvia de este gráfico. Entonces, lo importante es que con este tipo de gráficos, promediando por la edad o con un scatterplot de todos los puntos, yo puedo ir testeando algunas relaciones en términos gráficos. También se puede hacer en términos analíticos, usando test, como vimos en test, que vamos a ver. Pero bueno, eso un poco sería la idea del análisis exploratorio, ¿no? Yo voy a generar histogramas, estadísticos descriptivos de la muestra, algunas, ¿cómo se llama? Algunas relaciones entre variables y voy a tener cierta idea de los datos para después sí, por ahí ir a hacer alguna pregunta más concreta a los datos mediante algún test y mediante algún procedimiento más particular. Bien, entonces esto es un poco el tema más de las etapas que les había comentado, un análisis de datos, y después por ahí vendría la parte más de análisis más puntuales, ¿no? Entonces, en este otro notebook, ¿no? Se llama taller R2, después les voy a pasar se van a quedar colgados los scripts y los datos para que ustedes puedan reproducir esto mismo, bajándose el RStudio, puedan reproducir todas estas cosas y hacer el copy-paste que les sirva. Vamos a dos cosas. Por un lado vamos a ver esto de generar datos a partir de datos artificiales, digamos, o muestreos de distribuciones a partir de la programación. Y por otro lado, vamos a generar algunos análisis simples, pero muy usuales y muy potentes. Y en particular vamos a terminar con un ajuste de un modelo lineal, digamos, una regresión lineal, que si bien vamos a hacer algo muy sencillo, lo importante es por ahí remarcar que justamente R es bastante potente para lo que es modelos lineales, y los modelos lineales, digamos, son una familia de modelos que el más simple es la regresión lineal, pero después tenemos distintos análisis como análisis mixtos, donde podemos poner, digamos, bueno, distintas condiciones de análisis de modelos lineales, modelos lineales generalizados, etcétera, que la idea va a ser exactamente la misma, las funciones van a ser bastante parecidas y sencillas, y ya digamos, esa aplicación y esa potencia de esos análisis son bastante más importantes. Entonces, con ese análisis de modelo lineal que vamos a ver, la idea es como abrir un poco la ventana para que sepan que se pueden hacer cosas bastante más potentes de una forma similar. Bien, ¿por qué es importante la parte de las distribuciones generadas a partir del muestreo? Bueno, puede servir, por ejemplo, para hacer comparaciones de mis datos contra datos de referencia que salgan de una determinada distribución. Entonces, eso es una aplicación interesante. Y después, para la otra parte que comentamos un poquito en este curso, pero más que nada en la vuelta pasada, en el sentido de por qué me sirve utilizar programación para analizar datos cuando hay otros software de análisis de datos con una interfaz de usuario más amigable y donde no tengo que saber programar para usarlo. Entonces, bueno, nombramos varias cuestiones, pero una de ellas es que, por ejemplo, yo puedo hacer simulaciones computacionales, o sea, puedo reproducir modelos de juguete para analizar cómo es la dinámica de distintos sistemas o cómo pueden ser algunos casos que pueden ser de relevancia, solo usando la computadora y sin salir a medir, ¿no? Entonces, para hacer eso, uno tiene que generar datos aleatorios con cierta estructura, pero para generar esos datos aleatorios tiene que samplear distintas distribuciones. Entonces, vamos a aprovechar eso también para ir viendo algunas cuestiones de estadística bastante básica, pero bueno, que hace mucho también toda la parte de estadística a lo que es el análisis de datos, ¿no? Entonces, tener una idea y un sentido común de los datos, de los números, de las distribuciones, del p-valor,
Bueno, un montón de cuestiones van a ser claves para poder hacer análisis de datos y programación y bueno, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, que es mucho programación, pero mucho matemática, mucho estadística también, ¿no? Entonces, bien, después de esa introducción larga, vamos a generar, por ejemplo, datos de una distribución uniforme. Una distribución uniforme, como dijimos antes, es una distribución donde la probabilidad de que salga cada uno de los números va a ser la misma, ¿no? Entonces, un ejemplo muy clásico de una distribución uniforme sería tirar un dado. La probabilidad de que salga cada uno de los 6 valores va a ser igual, en ese caso, un sexto, ¿no? Para que la probabilidad total sea igual a 1. Entonces yo puedo usar la función runif para generar una muestra de n datos, que n acá lo defino como 10, con un mínimo de 0 y máximo de 1. Entonces después lo que voy a hacer es un histograma de estos datos. Entonces, fíjense que cada vez que yo genere estos datos voy a tener un sampleo distinto. Y en general lo que va a pasar, como son poquitos datos, si bien la muestra es uniforme, lo que suele pasar es que no tienen la misma frecuencia, ¿no? Porque al haber tan pocos datos, cada valor puede tener distinta frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá entre el 0,4 y el 0,6 no tengo ningún valor. Para el 0, valores entre el 0,0 y el 0,2 tengo solo uno, y para el 0,8 a 0,10 tengo 4. Entonces eso no se parece para nada a una distribución uniforme. ¿Y por qué no se parece? Porque el n es muy bajito, ¿no? Entonces, la ley de los grandes números indica que cuando uno genera una muestra de un n lo suficientemente grande, o digamos cuando la muestra tiene un tamaño que tiende a infinito, ahí se reproduce lo que nosotros sabemos de la distribución que tiene detrás. Entonces, vamos a ir probando cómo subiendo el n, acá ponemos n igual a 100, si nosotros vamos generando una distribución, ya empieza a parecerse cada vez más a una distribución normal, o por lo menos no hay tantas diferencias, pero sigue habiendo. Y ya le pongo un n igual a 1000, tarda un poquito en generarlo, y ahí ya la distribución tiene bastante más pinta de una distribución uniforme, donde uno espera que todas las barritas tengan la misma altura, ¿no? Acá, bueno, no lo corremos muchas veces porque tarda tiempo, pero fíjense acá, las alturas proporcionalmente son bastante parecidas. Entonces, bueno, primera cuestión importante, cuando uno hace un sampleo de una distribución, va a tener variabilidad, va a tener la incerteza propia del sampleo, y a medida que el n es grande, esa aleatoriedad tiende a, digamos, ser parecida a la distribución que estamos ampliando. Bueno, entonces acá generamos una distribución entre 0 y 1. Acá podemos, por ejemplo, no sé, como un ejemplo, pasar a otros valores que vayan entre 100 y 1000. Entonces voy a tener lo mismo, solo que ahora voy a tener valores entre 0 y 1000, ¿no? Entonces, dependiendo qué distribución yo quiera armar, cuáles sean los valores que quiero generar, uno puede ir jugando con esos valores mínimos y máximos. Bueno, después tenemos una distribución binomial. La distribución binomial es bastante utilizada y bastante útil, y lo que me permite es modelar un caso donde yo tengo muchos experimentos seguidos, independientes, y esos experimentos me sirve o puedo mirarlos como experimentos que tienen un resultado, eh, digamos, favorable y desfavorable. Entonces yo, por ejemplo, tengo 100 experimentos donde cada uno de esos experimentos puede ser un resultado favorable o desfavorable, y lo que genera esta distribución binomial es un valor para la cantidad de eventos favorables. Entonces, yo le voy a pasar n igual a 10, un parámetro de distribución binomial, que va a ser la cantidad de experimentos. Le voy a pasar la probabilidad de 0,2, que va a ser la probabilidad en que cada uno de esos experimentos sea un, ¿cómo se dice? Un evento favorable. Y entonces voy a tener esta distribución donde voy a tener, por ejemplo, bueno, tengo
la frecuencia de la cantidad de eventos favorables. Es decir, yo tengo un n de 10, como máximo voy a tener 10 eventos favorables y estoy generando una muestra de 20, ¿no? Entonces tengo 20 casos de estos 10 experimentos y en cada uno de esos casos de 10 experimentos voy a contar cuántos eventos favorables tengo. Entonces, de nuevo, esta distribución, la binomial, tiene una forma similar a una campana de Gauss cuando n es grande, o sea, que es simétrica, pero cuando n es chico tiene una asimetría hacia la izquierda, digamos. Entonces, cuando vamos modificando el tamaño del n, vemos también cómo se empieza a parecer más eso a la distribución de la binomial. Lo dije mal acá, en realidad n es la cantidad de testeos que estamos haciendo y size 20 sí es la cantidad de experimentos. O sea, yo tengo en cada uno de estos 100 sampleos, tengo un tamaño de 20 experimentos y cada uno de esos 20 experimentos tiene una probabilidad de 0,2 de darse un caso favorable. Entonces, por eso ahora subo el n y tengo una frecuencia mayor, ¿no? Que va a ser igual a 100. Y bueno, cuando voy subiendo un poquito, acá lo que hago en vez de subir n es subir la probabilidad de aciertos. Entonces, fíjense que tengo aciertos 2, 4, 6, 8, 10, pero si la probabilidad de acierto es mayor, voy a tener en el eje X valores más altos, ¿no? Y esto se empieza a parecer más a una campana de Gauss. Y acá, bueno, podemos modificar la cantidad de intentos. Entonces, también, si yo aumento la cantidad de intentos, vamos a dejar la probabilidad 0,8, voy a tener más probabilidad de tener casos favorables, ¿no? Porque en cada uno de esos experimentos tengo 50 ahora para testear. Entonces, de nuevo tengo mayor cantidad de casos favorables. Entonces, cada uno de estos valores, ¿no? Acá tengo un histograma, cada uno de estos valores es una realización de esa distribución binomial donde estoy cuantificando la cantidad de aciertos que tengo en una serie de experimentos. Entonces, esta variable, esta distribución, me sirve mucho para poder modelar y comparar ese tipo de experimentos donde yo tenga casos favorables y desfavorables, muchas veces repetidos. De nuevo, esto puede servir tanto para contrastar con datos reales y ver si los datos reales pueden ser parecidos a una binomial, si se acercan a ese tipo de modelo, o para generar datos artificiales para, por ejemplo, una distribución, una simulación computacional, ¿no? Bueno, vamos a ver rapidito otra distribución que es la distribución exponencial. También vamos aumentando el n y la forma de la exponencial, bueno, juntamente una exponencial. Entonces con el n más grande vamos a ir viendo cómo se acerca cada vez más a esa forma. Vamos a pasar rápido esto porque tampoco aporta tanto. Y bueno, la distribución normal, que es una distribución que aparece en muchas ocasiones. De nuevo vamos viendo cómo aumentando el n, cada vez vamos a tener una distribución más parecida a la campana de Gauss. Podemos ir modificando los parámetros, ¿no? La media, la desviación estándar, el tamaño, ¿no? La cantidad de eventos. Vemos que cuando modificamos el desvío estándar, que pasamos a 5, cuando antes era de 1, vamos a generar una distribución más ancha, más expandida, o sea que recorren más valores, el rango de valores es mayor. Y bueno, una función importante que nos permite implementar R es a partir de un histograma, ¿no? O sea, nosotros acá estamos generando a partir de una distribución un sampleo artificial, o sea que podemos tener un histograma de datos, y lo que podemos hacer es ajustar la densidad de probabilidad, ¿no? O sea, en este caso, si yo a una distribución, a una muestra que viene de una distribución normal, le ajusto la densidad de probabilidad, esperaría tener algo parecido a la distribución original, ¿no?
No voy a tener exactamente lo mismo porque justamente los efectos de aleatoriedad y estocásticos hacen que tenga cierto ruido. Pero si yo ajusto esta función densidad, fíjense que simplemente es poner plot density y los datos que yo tengo, ¿no? En este caso son datos artificiales, pero yo podría tener datos reales. Entonces, ajustando la densidad, voy a tener una curva que me va a hablar de la probabilidad que representa este histograma. Entonces, cuando vengo acá, fíjense que tengo esta curva que me va a hablar de la densidad de esos datos, la densidad de probabilidad de esos datos. Entonces, esto no tiene tanto sentido cuando yo lo hago con datos artificiales, pero es muy útil cuando yo tengo datos reales, porque lo que puedo hacer es tener una idea de cuál es la distribución de probabilidad de esos datos. Entonces, fíjense que esto tiene una forma muy parecida a una campana de Gauss, que es de donde vienen mis datos. Si esto se lo aplicara yo a una distribución exponencial, tendría esa densidad de probabilidad más parecida a la exponencial. ¿Y por qué es útil esto? Porque yo a partir de aproximar esta densidad de probabilidad, después podría usarla para reproducir datos, para predecir algún tipo de comportamiento en base a los datos o a la distribución de probabilidad que salen de mis datos. Entonces, cuando yo voy de nuevo aumentando la densidad, acá le pasé una distribución uniforme, y fíjense cómo tengo el histograma de los datos de la distribución uniforme, y tengo una densidad de probabilidad que, si bien tiene este decaimiento suave, no es exactamente cuadrada, porque la estoy generando a partir de los datos, y además por un proceso de suavizado que tiene el algoritmo para calcular la función de densidad de probabilidad, pero tiene una forma muy parecida a esta distribución uniforme que tengo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la primera parte de modelado que estamos viendo con el programa. O sea, directamente me va ploteando la densidad de probabilidad a partir de una muestra. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones también de análisis de datos, como por ejemplo el test de normalidad, que se acuerdan que hace un ratito dijimos, bueno, yo para hacer un t-test, ¿no? Un test de comparación entre medias de dos muestras, necesitaría testear si las muestras vienen de distribuciones normales. Entonces, con este test, implementado a través de esta función, shapiro.test, voy a generar una distribución, digamos, una muestra a partir de una distribución normal, con un n de 100 y una media de 20 y un desvío de 5. Vamos a plotearlo. Entonces, esto yo ya sé que de movida sale de una distribución normal, porque lo estoy generando a partir de una distribución normal, estoy sampleando. Y después voy a tirar este test. Entonces, este test lo que me va a dar es la probabilidad de que esa muestra venga de una distribución normal. Entonces, como dijimos antes, cuando el p-valor o cuando la probabilidad es muy bajita, lo que me dice es, bueno, es muy poco probable que esta muestra sea una distribución normal. Entonces, fíjense que acá me da una probabilidad de 0,59, o sea, muy alta, digamos, no es que es 0,05, 0,02, 0,03. Entonces, lo que digo es, bueno, no tengo evidencia suficiente para suponer, o sea, para concluir que esta muestra viene de una distribución, perdón, que esta muestra no viene de una distribución normal. Entonces, es una forma, por la contraria, de testear normalidades. Y bueno, yo hasta donde puedo saber con este test, no tengo evidencia para decir que esto no es normal. Entonces, podría aplicar normalidad. Perdón, podría aplicar el test basado en normalidad. Ahora, si yo eso lo aplico, hago lo mismo, pero con una distribución uniforme, o sea, esta distribución, este histograma viene de una distribución uniforme, fíjense que tiene todas las barritas con una frecuencia y una altura muy similar. Entonces, cuando aplico el test, fíjense que el p-valor ahora es menor a 2.2 por 10 a la menos 16, ¿no? O sea que esto es chiquitísimo, entonces es muy menor a 0.05. Y entonces ahí puedo decir, bueno, tengo evidencia suficiente, en base a un umbral, bueno, que puedo ajustar menor a 0,05 o incluso mucho menor en este caso,
Entonces tengo evidencia suficiente para decir que esta muestra no es normal. Entonces, en este caso, para esta muestra no podría aplicar el t-test, porque el t-test me exige normalidad. Entonces, esto es importante porque muchos test piden o normalidad u otras condiciones. Entonces, para cada una de esas condiciones uno puede generar una función, puede usar una función ya desarrollada para testear esas condiciones y luego, si se cumplen, hacer el test y si no se cumplen, realizar algún test análogo que me permita abordar eso. Bien, entonces ya terminando, vamos a ver algunos análisis de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a generar dos muestras uniformes que vengan de la misma distribución, o sea, sea uniforme, pero además con los mismos parámetros, mínimo 0, máximo 1, cada uno de n, que n, a ver, si bien ya lo definimos acá, n1000, vamos a volver a agregarlo, y vamos primero a imprimir las muestras, ¿no? Entonces tenemos dos muestras de 1000 casos de la misma distribución. Entonces uno esperaría que cuando comparara estas muestras no tuviera diferencia significativa. Bueno, acá lo vuelvo a hacer. Vamos a ponerle un N más chico. Y entonces vamos a generar las dos muestras, vamos a hacer los histogramas y vamos a hacer el t-test entre esas dos muestras y el test de Wilcoxon entre esas dos muestras para ver si hay diferencias significativas o no. Entonces, acá tenemos la primera muestra, acá tenemos la segunda muestra y acá tenemos los resultados del test, donde lo que más me interesa es el p-valor, donde el p-valor es 0.9399, lo cual de nuevo tiene muchísimo sentido que no sea significativa las diferencias. ¿Por qué? Porque estoy sampleando de la misma muestra. Bueno, en este caso fíjense que la muestra es un poquitito diferente. En vez de arrancar en uno de los dos, arrancan uno en 0 y en otro en 1. Pero al ser tan poquita la diferencia, porque esto arranca en, digamos, va de 0 a 100 y esto va de 1 a 101, es muy chiquita la diferencia, entonces la media es prácticamente igual, entonces el test no tiene la potencia suficiente para detectar esa diferencia. Ahora, por ejemplo, si yo pusiera que una muestra va de 0 a 50 y la otra va de 50 a 100, entonces ahí tengo una muestra con el histograma que va de 0 a 50 y la otra muestra va de 50 a 100. Entonces, cuando sí, ahí hago el test, fíjense que ahora sí, el p-valor es menor a 2.2 por 10 a la menos 16. O sea que es significativamente diferente esa diferencia. Si yo en vez de generar una diferencia tan grande, por ahí generar una diferencia, no sé, a 25 a 75, van a estar corridas, pero no tanto. Entonces ahí voy a obtener, bueno, acá también una diferencia muy, muy grande. Ahora vamos a bajar un poquito más, entre 10 y 60. Y ahí ya la diferencia empieza a ser un poquito más chica, ¿no? Sigue siendo muy, muy grande, pero es más chica. Vamos a ir corriendo a ver si encontramos el punto donde deje de ser significativa. Sigue siendo por eso menos 5, vamos a bajarle el n y vamos a bajarle la diferencia. Entonces, un n más chico lo que va a hacer es que los efectos estocásticos tengan una fuerza más grande, ¿no? Entonces, ahí fíjense, si bien las distribuciones son distintas, porque una viene de 0 a 50 y la otra de 2 a 62, al tener un n más chico y ser una diferencia más pequeña entre las distribuciones, ahí ya no tengo diferencias significativas a partir del test. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que estos son datos generados de manera artificial, entonces yo ya sé cuándo las distribuciones originales tienen determinados valores. Yo podría calcular la media de esta distribución
como el valor intermedio entre 0 y 50, o entre 2 y 62, pero aún así vemos efectos estocásticos del sampleo, ¿no? del muestreo, de la generación de números aleatorios en este caso, que se van a repetir cuando yo haga análisis más con datos reales, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de ver ese caminito entre la distribución, que yo en general no la conozco, la muestra, que es lo que voy a medir y que es lo que después voy a comparar, y el test que me va a sacar una conclusión probabilística de la diferencia entre esas distribuciones. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo con dos muestras exponenciales. Entonces, en este caso tenemos las mismas distribuciones. A ver, muestra 1, muestra 2. Y tenemos un n muy chiquito. Vamos a copiar el n. Una de 100. Entonces tenemos la misma muestra, perdón, la misma distribución para dos muestras distintas y vemos que no hay diferencias significativas. Tenemos un valor de 0,55, 74. Bueno, entonces este tipo de análisis para comparar dos muestras es muy utilizado. Podemos también generar comparaciones entre muestras pareadas, donde cada valor represente, por ejemplo, dos tratamientos distintos de un mismo ente. Pero, por ejemplo, a una persona se le aplica, no sé, el desempeño en un juego y el desempeño en otro juego y queremos ver si hay diferencias entre esos dos juegos, esos dos tratamientos. Entonces sabemos que cada persona está asociada a esos dos juegos, entonces esa información podemos implementarla en un test. Y bueno, vamos a ver la generación de muestras relacionadas. Entonces, dos muestras relacionadas, lo que queremos hacer es, así como vimos un gráfico de la relación entre dos variables hace un ratito, vamos a tratar de generar dos muestras que una dependa de la otra para después evaluar si yo con un test estadístico puedo darme cuenta, puedo concluir que esas dos muestras tienen una dependencia. Entonces, vamos a generar una muestra a partir de un sampleo de una distribución normal. Y después vamos a generar otra muestra que sea igual. Entonces, a ver. Entonces, esta muestra está totalmente correlacionada porque tengo exactamente los mismos valores para la muestra 1 y para la muestra 2, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es generar otra muestra donde no sea exactamente lo mismo, sino que sea una muestra 1 con valores random, digamos, una variable, una distribución normal, y después a esa muestra vamos a sumarle un ruido, digamos, sumarle un valor estocástico para generar ruido y que no tengamos exactamente los mismos valores para las dos muestras. Entonces, lo que queremos ver ahí es cuando yo le empiezo a meter ruido a una relación entre dos variables y cómo ese ruido en un momento va a hacer que se pierda la relación. Entonces, fíjense, nosotros acá el peso del error es 50 y tenemos algo que no pareciera muy relacionado. Ahora, si ese peso, o sea, si ese ruido tiene un peso menor, una relevancia menor, acá ya sí vemos algo muy correlacionado, ¿no? Tenemos una línea recta bastante marcada, si bien tenemos mucho ruido. Entonces, cuando yo lo empiezo a hacer más chiquito, ese ruido empieza a ser cada vez más chico, y si lo hago más grande, voy a tener una correlación más sucia, digamos. Entonces, lo que uno va a ver en general en los datos reales van a ser relaciones entre variables de este estilo, o sea, que se ve algún tipo de relación, pero hay procesos estocásticos aleatorios que ensucian un poco esa relación. Entonces, el chiste es justamente hacer un análisis sobre estos datos para
de manera analítica, poder decir si existe realmente una correlación, una relación entre esas variables, y eso lo vamos a decir en términos probabilísticos, ¿no? Podemos decir, bueno, la probabilidad de que exista una correlación va a ser tanto. Entonces acá, bueno, seguimos jugando un poquito con los valores del ruido, y vamos a este caso donde ya calculamos la correlación. Entonces vamos a generar las dos muestras. Entonces acá tenemos un peso muy grande y vamos a ver la correlación con esta función core, de la correlación de Pearson, entre estas dos muestras. Entonces acá vemos un ρ de la correlación de menos 0,05. O sea, la correlación cuando tiene un valor de 1, el valor de ρ, implica que están muy correlacionadas las variables. Cuando tiene un valor de 0, implica que no hay relación, que están no correlacionadas las variables. Y cuando tiene un valor de menos 1, implica que las variables están anticorrelacionadas, ¿no? Eso significa que cuando están anticorrelacionadas, valor alto de una implica valor bajo de otra. Cuando están correlacionadas, implica valor alto de una variable, valor alto de la otra. Entonces, cuando nosotros bajamos el error, entonces ya tenemos una relación bastante más. Bueno, acá todavía no se ve. Vamos a ponerle peso de error más chiquito. Entonces, cuando tenemos una correlación bastante más marcada, fíjense cómo el R, ¿no? El ρ, ya empieza a ser 0,8559, o sea, está muy cercano a 1. Entonces, así como podemos calcular las correlaciones, también podemos hacer un test de correlación para ver si ese coeficiente es distinto de 0. Entonces, este test lo que me va a decir es cuál es la probabilidad de que el ρ de la correlación sea diferente de 0. Entonces, para las muestras con peso 1, o sea, cuando están muy correlacionadas, este test, además de darme el ρ, que es el 0,8478, que es el estadístico muestral, me va a decir que la probabilidad de que el ρ sea 0, o sea, de que no haya correlación, es muy, muy baja. Si yo agarro y le sumo más relevancia al error, ya la relación empieza a ser mucho más sucia, tanto que no se ve visualmente. Ya vemos que el p-valor es 0,5483, o sea que no es significativamente diferente a 0. O sea que el ρ es casi 0, entonces la probabilidad de que sea diferente es muy bajita. Si yo sumo cantidad de n, hace que tenga más probabilidad de encontrar esa correlación. Entonces fíjense que acá, para el mismo peso, como tengo tantos datos, en esa cantidad de datos yo sí puedo encontrar que hay una correlación, porque a pesar de haber mucho ruido, el sampleo tan grande hace que esa correlación pueda visualizarse, o sea, pueda determinarse bien analíticamente. Entonces, fíjense que acá el p-valor ya pasa a ser menor a, bueno, a este valor, que es mucho menor a 0,05. Entonces, fíjense acá, ¿no? La hipótesis alternativa, el verdadero ρ no es igual a 0. Entonces es significativo que hay una relación. Bueno, y lo último que vamos a hacer, y ya corto, es el ajustado a un modelo lineal. Entonces, nosotros estuvimos calculando la correlación y estuvimos calculando el test de correlación, que es un resultado analítico para ver la significancia de esa correlación. Otra cosa que podemos hacer es generar un modelo lineal, ajustar un modelo lineal. Entonces, fíjense cómo a partir también de las dos muestras yo quiero generar este modelo donde planteamos que y es proporcional a x. Entonces, con esta línea sola estamos planteando la relación matemática, que después podemos complicarla bastante más, metiendo otros factores, metiendo ruido, y bueno, y más variables, por ejemplo. Y entonces le pasamos los datos, los que tenemos, ¿no? El data frame, donde x va a ser muestra 1 y donde y va a ser los datos de la muestra 2. Estos son los datos y le pedimos que se ajuste un modelo lineal, ¿no? Lineal model, sobre esas dos letritas.
y el resultado lo ponemos en esta variable que es res.lm, que le puse ese nombre, pero se puede poner otro, y hacemos un summary de ese resultado del modelo lineal. Entonces acá me tira toda la información del modelo lineal, dónde se intersectan los valores, cuál es el coeficiente que va asociado a x, ¿no? Acá en este caso la variable y sería la variable dependiente, la variable x sería la variable independiente, y entonces me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este coeficiente que acompaña al x, ¿no? Yo planteo una relación y igual a más b por x, por ejemplo. Entonces, ese coeficiente b que acompaña a x me dice cuál es el error, digamos, cuál es el valor estimado, cuál es el desvío estándar, ¿no? O sea, el valor, la incerteza sobre ese valor, y cuál es el valor t asociado a la significancia de que ese valor sea diferente de cero también, ¿no? Es una forma análoga de pensarlo del test de correlaciones que hicimos recién, porque también me da el p-valor, ¿no? Entonces la probabilidad de que esta variable no tenga una relación lineal, ¿no? Entre y x, que no haya una relación lineal, es bajísima. Es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Pero esto ya, el modelo lineal me permite jugar, como decía, con más variables, puedo generar más coeficientes, puedo decir que esos coeficientes vienen de una distribución normal, puedo, bueno, jugar con diferentes grupos y se pueden generalizar esos modelos lineales para, mediante transformaciones de variables, implementar modelos lineales en variables que no necesariamente son lineales. Entonces, a modo de resumen, el modelo lineal es muy potente porque me permite hacer muchos análisis y, por ejemplo, muchas cuestiones de Machine Learning están basadas en regresiones lineales y modelos lineales. Entonces acá vamos a finalmente graficar cómo queda este modelo lineal. Entonces lo que hace es reajusta esta recta, que es la representación de un modelo lineal para el caso de dos variables. Y entonces, en base a esta recta, ya no solo estoy haciendo un análisis sobre determinados datos, sino lo que estoy haciendo es ajustando un modelo. Y ese modelo lo que tiene, digamos, la parte relevante de hacer un ajuste de un modelo es que uno después puede predecir para un determinado valor de la variable x, cuál va a ser el valor esperado de la variable y. De hecho, podría extrapolar si esta relación lineal se cumpliera fuera de este intervalo para valores más grandes. Podría decir, bueno, si yo tengo un valor de 40, esperaría que el valor de la variable y sea tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite ajustar el modelo lineal y tener valores precisos para los parámetros que lo definen, e incluso también puedo jugar con cuál es la incerteza de esa predicción. Entonces, eso nada, termina siendo bastante potente. Entonces, bueno, como resumen, vimos algunas cuestiones centrales de programación, que más que nada es un repaso de la primera parte del taller. Después vimos las distintas etapas de lo que sería un análisis de datos típico, con algunos ejemplitos puntuales, como limpieza de datos, remover outliers, o outliers no vimos, pero bueno, vimos remover valores no asignados. Después vimos lo que serían datos exploratorios, antes recodificación de variables, y después vimos cómo generar datos de manera artificial, ampliando muestras desde distribuciones a partir de programación, y finalmente algunos análisis terminando con lo que es un ajuste de un modelo lineal y a partir de eso, bueno, las posibilidades de generar predicciones a partir de esos modelos. Así que bueno, eso es todo. Espero que no haya sido tan duro y bueno, hasta ahí llegamos. Dale, genial, Martín. Muchísimas gracias por este taller, esta clase. Gracias a los que se pasaron. El taller lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Y bueno, nos van a poder encontrar siempre en nuestras redes y por la mesita y en las distintas sedes de la facu. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.